Doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenos días. Muy buenas. Esta semana tenemos poquitas novedades, solo un par de ellas, y un puñado irresistibles. Los motivos son básicamente dos. Por un lado ha sido una semana que va un poquito precaria en TVOs, y por otro lado es mi cumpleaños. Así que hoy estoy especialmente perezoso, supongo. Y ha habido algunos TVOs que han caído un poco así torcidos o más bien muy torcidos, que se han ido fuera de la lista. Por ejemplo, un ejemplo que decía un profesor que tuve yo hace muchos años. The Secret X-Men. Pues no habréis hablado de The Secret X-Men. Pues imaginaos cómo le ha sentado aquí a Díaz The Secret X-Men para que pues no entre siquiera en la lista. Uf. No es un TVO especialmente afortunado, todo dicho sea de paso. Vaya. Y su puta trama es una fiesta. Pero bueno, en cualquier caso, mejor hablamos de lo que sí que vamos a hablar. Sí. Por ejemplo, este Land of the Living Gods número 1, escrito por Isaac Mogayane y con apartado artístico, dibujo y color de Santos. Es un TVO de Aftershock. Sí, tenemos aquí un TVO postapocalíptico ambientado en las ruinas de Johannesburgo, en el futurísimo futuro del 3119. Todo se ha ido al carajo, la ciudad está hecha polvo y tenemos por aquí a una superviviente intentando arreglárselas como puede. El TVO en sí mismo es uno de estos TVOs que de por sí funciona bastante bien porque es una combinación bastante resultona de una estructura muy básica de esta chica, esta joven, entrando en una búsqueda muy típica y en un entorno que a nivel de paleta de color es muy interesante, pero es que luego cojea porque se distrae bastante con detalles menores de construcción de mundo y se pierde un poco por el camino. Bueno, a ver, es un TVO que a pesar o quizá precisamente por lo que es, me ha parecido que baila mucho o funciona mucho en la escala de lo extraordinario, incluso dentro de lo que sería este mundo. Es como nuestra protagonista tiene unas peculiaridades muy concretas, incluso para el mundo posapocalíptico, que a su vez tiene una cosa o un MacGuffin o lo que sea, que ya de por sí es también extraordinario y se sale de lo normal de lo que sería en este mundo, y además le suceden una serie de cosas o tiene una relación con otros. A ver, es difícil hablar sin spoilers, pero vamos, básicamente al parecer hay como espíritus en este mundo o una cosa así, pues también parece tener alguna clase de relación un tanto especial con estos espíritus, con lo cual todo es como, ¿sabes? Este mundo que es súper raro y súper no sé qué, pues nuestra protagonista es todavía más rara, es decir, es ya una excepción dentro de este mundo excepcional, lo cual pues por un lado la hace muy interesante, pero por otro lado también se me ha hecho una protagonista como muy desapegada del mundo en el que vive. Es como, es que soy la rara dentro del mundo ¿no? Es decir, no, es una historia de alguien que ya parece estar un poco fuera de su mundo cuando empieza la historia. En algunos elementos es claramente deliberado y es interesante. En otros parece igual sumar demasiadas extravagancias en un mundo de por sí ya bastante extravagante. Es complicado porque esa distancia emocional no colabora cuando buena parte de la motivación de la práctica totalidad del TVO es precisamente emocional. Entonces el TVO construye sin necesidad una tensión que básicamente genera una fricción en el lector que quiere interesarse por ella, pero luego el TVO te lo impide, te lo dificulta, más bien por esa manera, porque
quiere que te fijes en ciertas peculiaridades idiomáticas que afectan al ritmo de lectura, quiere que te fijes en ciertas peculiaridades no tanto de la arquitectura, pero bueno, de lo que le ha sucedido al entorno y de cómo la gente sobrevive en ello, con lo cual es un poquito complicado acercarse al TVO. He de reconocer que lo que has dicho del lenguaje y de las palabras y tal me ha resultado especialmente molesto, sobre todo al principio del TVO. Es decir, es el clásico TVO que está escrito en inglés, pero introduce palabras en otro idioma, a veces idiomas, incluso varios idiomas africanos. Africanos, pero son las clásicas palabras como yo que sé, amigo, madre. Muy comunes. Es decir, palabras muy comunes que pues intentan darle ese toque, digamos, no sé cómo decirlo, como de exotismo, pero muy naturalizado, porque es lo suyo del entorno de los personajes, pero que a ti como lector que estás leyendo en un idioma completamente distinto y tienes que estar mirando continuamente cuál es la traducción, no sé si acaba de funcionar. Es decir, esto sería fantástico si hablásemos todos los idiomas. Y no necesitas ser porque simplemente entenderías o sobreentenderías que pues las cosas pasan en este otro idioma, quizás. Todo, pero así tal y como está, y además distintos idiomas, porque ni siquiera son el mismo idioma, queda un poquito extraño. Es un poquito raro, sobre todo porque, muchas veces hemos tenido nuestros problemas con ciertos TVOs normalmente de ciencia ficción, cuando introducen muchísima terminología, aunque sea en inglés, de ciencia ficción, muchos términos propios, inventados y tal, que a veces simplemente son demasiada textura y afectan al ritmo de lectura. Aquí no se trata tanto de eso, aquí se trata más bien de representar que es una zona en la que hay un montón de culturas combinadas y de recoger ese testimonio. Lo hace también con los diseños de personaje, la ropa, etcétera, 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 pero también lo hace a nivel lenguaje. Y eso es importante. El problema está en que es un poquito azaroso. Quiero decir, de vez en cuando elige una palabra, decide que, pues mira, esta mejor la pongo en otro idioma y luego añado una caja con la traducción y tira para adelante. Quiero decir, ninguna de ellas son conceptos que, por decirlo de alguna manera, tengan relevancia cultural específica que mereciera la pena que se recogiesen en ese idioma en concreto. No estamos hablando de la frase aquella de los esquimales y sus no sé cuántas maneras de decir blanco, esa especie como de chiste o leyenda fuera. Te entiendo lo que quieres decir y estoy de acuerdo. No es en plan, pues ha dicho esta palabra y miras la definición de la palabra y la definición podría ser, por ejemplo, algo así como esta es la versión de la cultura tal del cielo, para que nos entendamos, pero sea, con esta otra diferencia pues o lo que sea. Es una manera específica de decir familia que también recoge a allegados tal y cual y qué sé yo. Es una manera de decir hija que representa que tal y cual. Pero no, quiero decir, es una manera de decir hija que significa hija. Ya está. Es la palabra que utilizan para hija. Entonces es un poco raro. A ver, claro, la alternativa esa afectaría aún más al ritmo, pero al menos te llevarías algo de riqueza contextual. Por otro lado, aquí simplemente es una nota de color muy, muy pequeña, que no es nada que no tenga el TVO ya de por sí de manera visual, solo que a diferencia de lo que hace el TVO de manera visual, es un destrozo a nivel de ritmo. Es que creo que visualmente el TVO está en su sitio casi todo el rato. Quiero decir, me gusta mucho visualmente y me gusta casi todo el rato lo que hace. Es verdad que he tenido, pues yo soy un lector tiquismiquis y a veces alguna pequeña fricción con respecto. Hay algunas páginas con muchas viñetas pequeñas en la parte superior que he dicho, ¿por qué hay tanto espacio después en blanco alrededor de la página? Es decir, hay algunas páginas que están hasta sangrado, o sea, está toda la página está llena de viñeta y luego hay otras donde hay, pues, zonas, digamos, marcos blancos vacíos alrededor de la página y ves la página y dices tú, pues igual hubiese preferido que aprovechases todo el espacio que tienes y haberme hecho estas pequeñas viñetas un poquito más grandes. Son quizás momentos, pues sí, pues esta página, por ejemplo, que estamos viendo ahora, que es como... Hay un ejemplo específico. Sí. No es que esté mal, joder, está muy bien definido, pero da cierta sensación arbitraria de decir, ¿por qué de vez en cuando aprovechas todo el espacio de la página y otras veces que tienes mucha información visual que transmitir, te limitas y
reduces el espacio que tienes para contar. Es como, no sé, a ver, tiene que ver también con el diseño y con la sensación quizá que quieres transmitir. Bueno, pues más pequeño también, pues da más sensación de más rapidez, de más... Bueno, puede tener su razón de ser. Las pero secuencias en cuestión son un montaje, sí, básicamente. pero no creo que le hubiese perjudicado en nada el haber sido viñetas un poco más grandes y haber aprovechado más el espacio que tiene. Simplemente el haber plasmado sobre la página de manera un poquito más detallada y un poquito más ampliada estas mismas escenas. Es la misma viñeta, pero más grande, ¿eh? No, sin nada más. Pero bueno, a veces lo hace. Es un TVO un poco extraño. Es un TVO un poco extraño. No sé, ya te digo, por un lado no consigue del todo generar interés en el entorno, porque la estructura de la historia es un viaje del héroe, o un arranque de un viaje del héroe muy, muy clásico, que se cruza con los primeros obstáculos más o menos predecibles. El mundo, aunque sea llamativo, tampoco es súper interesante y los esfuerzos que hace afectan más al ritmo que benefician al mundo como tal. Y todo en conjunto se distancia, porque claro, el aspecto más emocional se pierde a medida que avanza el TVO, con lo cual es un pequeño problema. Entiendo que va a haber cosas interesantes que ver entre la protagonista y entre un personaje que aparece hacia el final del TVO. Sí. En esa dinámica me parece que va a estar la clave del mismo y es la cosa que te lleva, por ejemplo, a pensar en un número 2, por decirlo alguna vez. Decir, bueno, si aquí igual buena parte de la apuesta del TVO está entre la dinámica entre estos dos personajes y al segundo apenas lo he visto en el primer número, y esto son un poco conjeturas también te digo, ¿hasta qué punto no depende de la apuesta de ese segundo número? No lo sé. Bueno, a ver, y después es un TVO que tiene un evidente ángulo para comentar que yo sinceramente no me veo capaz de hacerlo, que tiene que ver con el aspecto cultural, que tiene que ver con el aspecto de, bueno, pues es un TVO africano, por decirlo de alguna manera, sí, cuyo impacto yo personalmente ni para un lado ni para otro, pues quiero decir, no me dice, quiero decir, para mí es un mundo posapocalíptico y pues... no soy el tipo de lector que sea capaz de apreciar los matices culturales que están. Ni te ayuda. Ni idea. Después, bueno, tenemos una protagonista femenina que, oye, pues tampoco está mal que tengas una protagonista femenina en vez de el héroe de toda la vida turno. Y tal, de turno, que igual estamos un poco cansados también de ello. Es como, bueno, pues hay una serie de decisiones muy conscientes aquí a la hora de algunos elementos de la historia. Pero no sé. A mí me gusta mucho en general el feeling que tiene a nivel de color y de cómo plasma según qué escenas. No termino de estar del todo contento con el movimiento del TVO. Y es curioso porque es uno de sus puntos fuertes ocasionalmente, pero me distrae un poco que a veces decida plasmarlo de una manera específica, que se ve en algunas viñetas hacia el final y al principio mismo del TVO, pero luego decida plasmarlo de otra manera distinta. No es homogéneo. Sí, hombre, también hay alguna pequeña persecución concreto. Que es un poco un momento persecución que es como, bueno, vale, es casi, a ver, no resulta cómico, pero podría tener un cierto contexto, un poco como está todo el mundo como un poco estático, un poco tal, que dices tú, hostias. Da la impresión de haber tenido que hacer mucho en pocas páginas hacia el final. Digo porque aquí, de hecho, la apertura del TVO es una persecución y no se parece en nada con un momento congelado que tenemos después, que parece como una concepción totalmente distinta de contar el mismo tipo de acción, por decirlo de alguna manera. Sí, es como si utilizase un lenguaje para el movimiento en la primera página y luego posteriormente en el final, pero en ese mismo final en otra viñeta utiliza otro lenguaje distinto para el movimiento y es un tanto desconcertante. No es nada de peso, no es nada especialmente grave, pero es algo que me ha llamado bastante la atención porque funciona muy bien o bastante bien el movimiento en el TVO, pero en alguna secuencia decide cambiar de idioma y es un poquito raro, es un poquito molesto. Sí, pero bueno, oye, en cualquier caso, pues ahí está. Land of the Living Gods, número 1, escrito por Isaac Mogallane
y con apartado artístico, dibujo y color de Santos para Aftershock. Y la verdad es que, pues eso, lo que decíamos al principio, esta semana no tenemos muchos números 1, así que con el siguiente a este apartado le vamos a dar carpetazo. Se trata de Suicide Squad Blaze, número 1, escrito por Simon Spurrier, con dibujo de Aaron Campbell, con colores de Jordi Beller. Es un TVO de DC, me imagino que de Black Label esto, ¿no? Sí, esto es para Black Label. Porque son muchas páginas. Y son muchas páginas. Esto es muy Black Label y mucho Black Label. Da impresión de estar fuera de continuidad, es bastante cabrón en ocasiones. Ese tipo de TVO. Aquí tenemos al Escuadrón Suicida, pero también tenemos a otro Escuadrón Suicida, por decirlo de alguna manera. La idea así muy general es que tenemos a un superhéroe fuera de control, desconocido, alguien con poderes totalmente fuera de control, y es un personaje desconocido, y cuando digo fuera de control quiero decir muy fuera de control, de manera bastante horripilante, y la idea para detenerlo no es mandar al Escuadrón Suicida, es mandar al Escuadrón Suicida a pastorear a unos pobres desafortunados a los cuales has cargado de poderes hasta arriba que les van a costar la vida, básicamente, van a ser literalmente un Escuadrón Suicida. Sí, a ver, como casi todos los tebeos que juegan un poco a este juego de ser perturbadores y un poco sucios y cabrones en un mundo con superhéroes coloristas, casi toda aparición de superhéroes tradicionales suena un poco... Pues están ahí porque no puedes dejar de tenerlos ahí, porque es el mundo de DC y ya está. Pero realmente nadie espera nada de ellos. Y pues hasta cierto punto es también un poco una pena, ¿no? Es como, bueno, pues están ahí, pero todos sabemos que no tienen cabida en este tipo de historias, salvo que a los autores y a DC se les vaya un poco la pelota y venga, sí, dale brisa. Lo demás, el TVO me gusta, no me gusta la excusa de entrada del personaje, es decir, nuestro personaje guía a lo largo del TVO no me gusta nada. Es decir, no me gusta su motivación, no me gusta su personalidad, no me gusta su background, no me gusta nada. Hay una opción clara, hay una decisión muy clara en que sea un mierda en todos los sentidos posibles, pero es un tanto excesivo lo mierdecilla que es, lo poca sangre que resulta un poco. Pero bueno, supongo que se trata de que el personaje sea el que más cambie a lo largo del TVO, digo yo, mientras que el resto van a seguir más o menos como son, imperturbables hasta que revienten. Lo demás, pues bueno, oye, pues el TVO es agresivo, joder que es agresivo, es visualmente agresivo, es argumentalmente agresivo, es agresivamente agresivo. Pero funciona, y funciona bien. Y la verdad es que está llevada toda la parte, curiosamente, que probablemente podría resultar más tediosa del TVO, que es el proceso en sí mismo de, bueno, cómo esta gente acaba en esta situación. A mí es casi la parte que más me ha gustado. A mí me ha sorprendido fase a fase, por decirlo de alguna manera. Cuando he empezado a leerlo, las explicaciones o bueno, las escenas en las cuales se comenta qué es lo que está sucediendo y cómo está sucediendo, creí que no me iban a gustar, pero cada vez me van ganando más con el ritmo que tienen, todo el peso narrativo que tienen, lo cruel de las distintas situaciones está muy muy bien. El equipo hace un trabajo formidable, me encanta. Creía que la presencia de otros superhéroes, por decirlo de alguna manera, también me iba a rascar, pero sirven como un contrapunto que me encanta, porque en un mundo lleno de texturas y de suciedad, ellos aparecen prácticamente limpios, claros, delante del Palacio de la Justicia. Quiero decir, lo poco que sale de la Liga parece, menos Batman, que aparece en alguna escena así de noche, porque es Batman, el resto salen de manera casi caricaturesca. No llega a ser caricaturesca, pero casi. Y el resto viven en la mierda, en las sombras, en la oscuridad y en toda la tinta. El proceso que dices tú de reclutamiento es muchísimo más divertido de lo que debería en general, de lo que tiene derecho a ser una escena como esa, sinceramente. Y es igual el propio final el que es un poquito más... tampoco endeble, porque es brusco y repentino, pero es igual la parte menos interesante. Sin ser mala,
el propio final del TVO de este primer número extra largo de 48 páginas es igual la parte más flojilla. Bueno, a ver, parte de la sensación que deja de ser más flojilla es que el twist, el giro, esta cosa, pues está un poco visto. Es decir, va a funcionar muy bien en el contexto del tebeo y de la historia y de la narración. Pero, hombre, a ver, te sirve como cliffhanger, como cierre, porque le has dado esa entidad. Pero en realidad no es un elemento narrativo de una historia que lo leas y digas, ¡oh, sorpresa! Es como, hombre, no es una idea especialmente original. No, de hecho, a mí me sorprende cómo está estructurado el TVO, que tenga ese carácter, por decirlo de una manera, porque el concepto del final del cliffhanger viene en la propia sinopsis del TVO, en Comixology. Es verdad. Y es como... vale, sí, que tenía que pasar esto y tal. Es un poco raro. El encontronazo es todo lo brusco, violento y repentino que me gustaría, pero el cliffhanger queda un tanto raro. Asumo que es un TV Black Label, son 48 páginas, al final a veces cliffhangers de cierta naturaleza resultan un tanto raros o artificiales. Da la impresión de que una vez más este tipo de cosas, no sé cuántos números serán, pero este tipo de cosas vuelven a estar hechas casi un poco para ser leídas del tirón. Sobre todo si son pocos números, quiero decir. Si son, ¿cómo era? El último que leímos de Batman, que eran 3 números. Sí, el de Imposter. Creo que sí. Ese tipo de obra me da la impresión a veces de que está un poquito cortada donde has tenido que. Después, hombre, aviso. Hay Escuadrón Suicida, digamos, canónico aquí, el Escuadrón Suicida. Lo hay. Pero, como decías al principio, no son los protagonistas de la historia. Están, y dependiendo de lo que la historia necesite, pues se fijará un poco más o un poco menos en ellos, pero esta no es una historia de, pues, no sé, quienes sean. En Peacemaker... Tienes a Harley Quinn, tienes a Killsar, que al bueno del Capitán Boomerang. Pero no va de ellos el sarao. No va de ellos. Obviamente, tampoco puedes tener una historia del Escuadrón Suicida y no tener a Amanda Waller por ahí. Quiero decir, eso es. Es Escuadrón Suicida, pero me imagino que por eso tiene después la coletilla de Blaze. Es como, no es Escuadrón Suicida, los superhéroes o bueno, supervillanos aquí metidos tienen presencia, son necesarios para la historia, pero esto va de los otros. Uh-huh. Y de esta pobre gente, sí. No, o sea, pues una vez más, yo no sé, quizás es por el nombre, ¿no? Black Label, pero hay muchísimos de los TVOs de Black Label que son deprimentes, todos. Quiero decir, que sus mundos, quiero decir, Batman vivía en un mundo en una Gotham de mierda, pero bueno, Batman siempre vive en una Gotham de mierda. Uh-huh. Estos están en un mundo de mierda, oscuro, triste, violento. Esto lo que es la propia trama es terrible. Y cómo la plasma el TVO y cómo plasma las acciones del antagonista del TVO es terrible. Y casi la gran mayoría de TVOs que lees de Black Label que tenga que ver con alguna clase de superhéroe y tal, es como, bueno, vamos a coger el universo DC y lo vamos a enmierdar. Tendría que mirarlo, imagino que habrá de todo un poco, pero sí. ¿Qué le vamos a hacer? Al menos el TVO funciona y normalmente tampoco me niego a cambiar un poquito el paso y decir, bueno, oye, que dame algo un poco así, un poco desagradable. A mí me encanta, a mí me ha gustado muchísimo el TVO, muchísimo, por cómo trabaja el tono y cómo consigue ser cabrón sin pasarse de intensito, sin pasarse de malote, en decir, mira cuánto gore tengo, mira cuánta ultraviolencia tengo y tal. No necesita mostrar especialmente según qué cosas, a veces sí que lo hace, sobre todo hacia el final. Pero no necesita cansarte con un montón de gore para dejarte claro que lo que está sucediendo es horrible. Vale, acabo de recordar. Estos tíos, este mismo que fue creativo era el de Hellblazer. El Hellblazer, ¿no? sí. Vale, el de aquel TVO que cancelaron demasiado pronto, sí. Curiosamente lo cancelaron a la vez que el otro TVO que cancelaron demasiado pronto, que el otro Suicide Squad. También cancelado demasiado pronto, sí, sin duda. Bueno, es un TVO que está bien, ¿eh? Y a los que le gusten este tipo de historias un poco truculentas y que se salgan un poco de la norma colorista y amable y fantástica y tal, seguro que tiene interés porque está bien contado, está bien hecho.
Tiene gracia. Tiene un par de secuencias que me encantan. Sí. Sinceramente. Sí, no, hace las cosas muy bien, la verdad. Suicide Squad, Blaze, número 1, escrito por Simon Spurrier, dibujado por Aaron Campbell con colores de Jordi Belair para DC. Y esto son las novedades. Así que ahora nos vamos a ir, que tampoco tenemos tantos, a Los Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los Irresistibles de la semana. Y comenzamos Los Irresistibles haciendo un poquito de trampa, porque el primero de Los Irresistibles es en realidad un número 2 que pues podría haber ido en la zona, digamos, de novedades, pero pensamos que vamos a leer de seguido esta colección hasta que acabe, con lo cual, pues Apache Delivery Service, número 2, que era aquel tebeo de Matt Kindt y Tyler Jenkins con Hilary Jenkins, de Dark Horse, acerca de este Apache, que en realidad no es un Apache, es un navajo, que está en la guerra de Vietnam, y pues, en fin. Se topa con una peculiaridad, búsqueda de un tesoro, básicamente. Está aquí en Los Irresistibles precisamente porque tampoco hay tanto que añadir al número 1 sobre el tema. La trama progresa como más o menos cabía esperar, con alguna otra explicación y el sembrado de ciertas tensiones de atmósfera y ciertos momentos de fricción entre los dos coprotagonistas, y poco más realmente. Tiene alguna sorpresa y alguna extravagancia hacia el final, que ya veremos en qué punto deriva, pero es una progresión bastante natural del número 1. Me ha sorprendido lo rápido que me leí este TVO. Es como para cuando me di cuenta me lo había acabado. Y dije, vale, algo tienes. Es como, algo tienes porque te he leído en un suspiro. Sí, porque pese a todo sigue siendo un TVO con algunos puntos bastante raros. Es un TVO con una carga de tinta enorme. Es un TVO... Es Tyler Jenkins, tío. Bastante sucio y bastante puñetero. No es un TVO especialmente ligero, pero se lee muy bien. Porque la narrativa es muy, muy limpia. El TVO consigue ser complicado y rebuscado en algunos aspectos, pero sin afectar al ritmo de lectura. Con lo cual, eso te indica a las claras que está muy bien planteado, que no necesitas pararte a descifrar algo porque intentando ser original lo ha complicado demasiado. No hay nada de eso. Quiero decir, el TVO en ese aspecto va suave, de principio a fin. Y después es fácil de seguir argumentalmente, es decir, las acciones que se llevan a cabo no tienen en principio segundas lecturas, terceras lecturas. Obviamente el TVO va dejando algunas pistas aquí y allá acerca de algunos asuntos, pero lo que estás leyendo, lo que estás viendo es lo que hay. Quiero decir, es como muy directo, es como, y están estos dos y van a hacer esta cosa y esta es la progresión que llevan en su quehacer. Sí, que luego es increíblemente tramposo en su estructura. Quiero decir, hacia el final del tema hay una secuencia de viaje muy prolongada, la cual va salpimentando con frases de una conversación que normalmente tendría lugar de manera consecutiva en cuestión de un minuto, pero aquí la salpimenta a lo largo de horas de caminado sobre la jungla, lo cual evidentemente de manera estricta no tiene mucho sentido, pero aquí lo que hace es poner una frase, una idea específica en cada viñeta, mientras monta un montaje de exploración y atraviesa el TVO kilómetros hasta llegar a donde quiere.
Sí, sí. Entonces es una muestra más de lo suave que va. Y después, pues chico, si quieres una jungla de Vietnam un poco mal rollera, pero tampoco desagradable, pues Tyler Jenkins es tu hombre. Es decir, este hombre dibuja siempre un poco incómodo de mirar, pero maneja muy bien la atmósfera general de sus tebeos. Es tensa, es oscura y es cruel, pero no es morbosa, por decirlo de alguna manera. No se recrea, no lo necesita. Es un lugar terrible, está claro que es un lugar terrible, donde se hacen cosas terribles, pero no resulta morboso en su intención. Y ya para acabar de redondearlo, hacia el final te echa una bola curva que dices tú, ¿en serio queréis meter a esta historia este otro elemento? Quiero decir, ¿os estáis quedando conmigo? Ya veremos. El propio TV apunta según qué maneras con la secuencia inicial, que luego se ve recogida hacia el final y ya veremos hacia dónde tira. Veremos, sí, porque nos funciona. Apache Delivery Service número 2. ¿Qué más cosas nos funcionan? Nos sigue funcionando Devil's Reign, número 4 de 6. Ese momento en el que un TV empieza con un 2 semanas después. Sí, hay que joderse, ¿eh? Es como... abrí el TVO y dije, la madre que os parió. Quiero decir, esto... Pues mira, es el típico recurso que te funciona muy bien ahora que está saliendo la colección mes a mes. Coges el TVO y lo primero que te encuentras es 2 meses después. Es como, aquí vale, son y es semanas. o semanas. Y es como, vale, pues lo estoy leyendo un mes después o 2 semanas después que el anterior. La primera viñeta es así, 2 semanas después. Hay blanco sobre negro. Blanco sobre negro y tal. Y es como, hostias, apertura, cambio de chip, hay salto. Probablemente es de esas cosas que cuando estás leyendo un recopilatorio, pues es un poco como 2 semanas después. Pues si es que me lo acabo de leer ahora, pero bueno. Yo me estoy riendo un poco por dentro por aquello del cambio de chip. El cambio de chip, sí. Y sí, el bueno de Chip se marca un guión bastante curioso aquí que termina con un cliffhanger que al mismo tiempo no creía que iba a suceder aquí, pero que era inevitable. Si no era aquí, era en la propia colección de Daredevil, supongo. No, la verdad es que, a ver, empieza a orbitar ya ciertos lugares un poco más comunes de una historia superheroica. Es decir, hay ángulos enteros que se los olvida en este número. Es como no hay tiempo ni para el ángulo político, ni para el ángulo que tienes sus superhéroes, porque superhéroes y supervillanos, porque supervillanos. Y poquito más, en realidad, porque necesitas esa revelación del final y necesitas empezar a generar una cierta sensación de que aquí... Chico, está todo un poco jodido, está un poco más descontrolado de lo que parecía. Supongo que después de un número 3 y en cierta medida un número 2 muy evento Marvel, este vuelve a ser un número, salvando las distancias, más Daredevil, por decirlo de alguna manera. Vuelve a traer un poco más hacia casa. Quiero decir, no es que no haya escenas totalmente exentas de personajes de esa colección, porque las hay, pero vuelve a traer el tema un poquito más a casa, con ciertos secundarios, recuperando ciertas tramas. O sea, lo mantiene en la órbita. Es sorprendente cómo puede ser las dos cosas a la vez, por decirlo de una manera. Sigue siendo un TVO de Daredevil hasta cierto punto, pero también es un evento de estos de crossover hasta cierto punto. Es extraño el equilibrio. Sí, después los problemas que tienes casi siempre cuando, a ver, en un universo Marvel con cientos, miles de personajes, ¿qué personaje eliges para según qué cosas? Siempre va a ser un poco como, para mí es un poco como rascarme la cabeza. Pues como hay una escena aquí con uno que es como... Bueno, pues esto lo decide hacer este personaje pues porque a Chip se le ha cruzado, o no sé, porque quiero decir, podrían haber puesto a cualquier otro y a mí como lector que quizá... ¿Concretamente qué escena? A ver... Ya sabes, una que hay una conversación, es que yo... a ver... Ahí, esta, la de este personaje, es como... Este personaje como podría haber sido... Rita la Pollera. Sí. Como, ¿por qué? Quiero decir, de lo poco que he leído yo de este personaje,
Quiero decir, me entra igual de bien esto como lo contrario, ¿eh? Pues como... Bueno, sí, a ver, con superhéroes y sobre todo con supervillanos suele pasar a veces que hay ciertas escenas que son maleables. Supongo que tal vez hay algo más desarrollado recogido en alguno de los tie-in, pero bueno, eso para quien se los esté leyendo. Sí, ya te digo, por lo demás sigue siendo muy interesante, muy bonito de ver, tiene buen ritmo y esto va a tener otra vez, pues lío. Daredevil va a tener lío. En la última página es también un poema, Sí. quiero decir, porque Keketo es un tío bastante limpio, que dibuja bastante tal, y pues llegas a la última página y dices tú, madre mía, Keketo, o sea, parece que a ratos has sido poseído, no sé, por el Romita Junior más sucio. Está muy bien. Pero bueno, tiene su carga dramática, está ahí por una razón. Sí. Vaya, así que, pues bien. ¿Qué más cosas hemos tenido? Hemos tenido algo que es una sorpresa relativa. Al menos no sabíamos que estábamos tan cerca de tener el primer número del tercer volumen de Faithless. Pues sí, Faithless ha vuelto de manera más loca y más exagerada que nunca, porque es lo que pasa en esta colección, volumen a volumen, que claro, las apuestas de alguna manera tienen que ir subiéndolas a medida que la colección y el estado de la protagonista va evolucionando o empeorando, bueno, llámese como quiera. Entonces, claro, el TVO además arranca posiblemente de manera increíblemente agresiva para lo que suele ser habitual. Reconozco que a ratos no sé qué coño estoy leyendo mientras leo este número. Es como, no sé. Hay algunas cosas que me he perdido. Me he perdido entre volúmenes, me he perdido en este arranque del tercer volumen. No perder en plan, ¿ves No. a qué hace referencia esto, de qué cosa del volumen anterior viene? Sino de decir, joder, chicos, igual estáis operando a un nivel simbólico que se me escapa un poco. No, bueno, a ver, de alguna manera lo que puede causar más fricción, teniendo en cuenta el tiempo que hace desde el volumen 2, es que puedes perderte a nivel sobre todo de trama. Creo yo que es el peligro que puede haber entre volúmenes, es decir, bueno, no recuerdo dónde dejamos al personaje, igual tampoco sé muy bien, al no recordar dónde lo dejamos, porque luego el TVO lo retoma como lo retoma y lo retoma al 11. ¿Vale? Entonces eso puede resultar muy, muy chocante. Pero la ventaja que tiene el TVO es que opera de manera tan crucial a nivel emocional, y una de sus escenas centrales es precisamente de la protagonista con una amiga para reflejar de alguna manera la situación en la que está, que el TVO se ancla ahí de manera brutal. No importa que no recuerdes la trama del volumen, de cómo terminó el volumen anterior, porque la trama no era lo importante. Entonces, de alguna manera, cuando la situación de la protagonista es la que es y cuando llegas a la escena en la que aparece, es cuando quedas, por decirlo de una manera, sujeto al TVO. Pero has dicho una cosa importante, porque la trama no era lo importante. Digo, claro, estoy de acuerdo en que quizá no era lo importante, pero tienes un problema, que vas por el tercer volumen. Sí. Y tienes que contar algo. Entonces, puede que la trama, quiero decir, si tu trama no es lo importante y lo que me estás contando es un viaje más emocional, más interior, más lo que sea, hay que estructurarlo muy bien también y hay que contarlo de una manera que vaya un poquito más allá, a veces de escenas muy agresivas o sorprendentes o chocantes o simbólicas o emotivas o evocadoras. Quiero decir, necesitas algo que lo vaya atando bien. Sí, a ver, cuando hablo de trama hablo ya de la manera más literal posible de la correlación de hechos, de sucesos, de la propia historia, ya tal cual, es decir, mira, en el número 1 del volumen 2 tenemos una escena en este lugar y a la protagonista le pasa esto y luego esto otro, en el número 2 esto otro y habla con esta persona, en el número 3 no ya los diálogos, sino la sucesión de casi el propio storyboard o la sucesión de escenas. Ahí la apuesta no es tan importante o es menos importante que en reflejar bien cómo la protagonista ha caído en la espiral que ha caído, se va distanciando de la gente que tenía cerca, etcétera, 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 y va tocando ciertos palos. Si el lector
conecta con eso y ha conectado con eso hasta ahora y ha seguido leyendo el TVO por esos motivos hasta ahora, aquí, aunque pueda que la reentrada sea, a mi gusto, demasiado agresiva y demasiado desconcertante, yo creo que eventualmente a medida que avanza el número va a volver a sentirse cómodo. No va a ser fácil, porque este nunca ha sido un TVO fácil, pero va a volver a sentirse cómodo, creo yo. Yo reconozco que he tenido un pensamiento que no había tenido hasta ahora leyendo el resto de números de los otros volúmenes, que es, no sé si no estáis alargando demasiado esto. Es posible. Es decir, no ya porque esté mal contado lo que está mal contado, que no lo está, que está muy bien y el TVO se lee muy fácil, sino visto en perspectiva, ya es un tercer volumen, es un tercer arco, por decirlo de alguna manera, y pues echando la vista atrás, y lo que tú decías, como la trama, la sucesión de eventos que van pasando, no es lo que se te queda en la memoria, sino lo que se te queda en la memoria son los viajes un poquito más interiores, los arcos de personaje, por decirlo de alguna forma. Dices tú, no sé yo si no os estáis dando mucha pachorra con las cosas. No lo sé, son volúmenes cortos, creo que han sido siempre de 5 o 6 números o así, tampoco sabría decirte. Y no lo sé, volvemos a estar en una de esas situaciones un poquito peculiares que no sé si hemos tenido con alguna otra colección, de decir, hombre, pues igual esto está durando demasiado, bueno, pues que igual este es el último volumen. Ya. No tengo ni idea. No lo sé, ni sé hasta qué. Ya, pero es que ni sé hasta dónde puedes llevar este viaje. Pero es que Faithless ha tenido el asunto de que, a diferencia de lo que podrías decir con, no sé, otro volumen de Ether, dices tú, bueno, sí, pero los volúmenes de Ether empezaban y acababan. Cada uno cuenta una historia Cada uno independiente. cuenta una historia independiente, autoconclusiva, aunque los personajes sean comunes en todos los arcos. Aquí no puedes coger y leerte el segundo volumen de Faithless, el solo, porque no sabes ni por dónde te sopla el viento. No. Entonces, no tiene sentido. Entonces necesitas realmente controlar muy bien cuál es el pozo que vas dejando en el lector. Hombre, a ver, este TVO siempre va hacia adelante o hacia abajo, si se quiere ver de según qué maneras. Con lo cual va a haber un punto en el cual o no puedes llevar el personaje más allá, o va a resultar ridículo lo que puedas hacer con él, o lo vas a tener que traer en un viaje de vuelta, pues de alguna manera. Con lo cual la duración es limitada. La única manera de hacer que esto durase más sería ir más despacio, y eso se notaría en el TVO al momento y pues posiblemente causaría su desaparición de la lista. Me refiero a que yo creo que tiene una vida relativamente limitada esta colección, esta idea. No sé si es este volumen o no. Creo que todavía es pronto para saberlo. Pero si me dicen, por ejemplo, no, este es el último volumen, tampoco me sorprendería. No. De todas formas, eso no quita para que, quiero decir, pues María Llobet sigue estando bien, el guionista Acharelo sigue estando bien, quiero decir, el TVO sigue siendo en esencia el mismo TVO que nos encanta. Sí, solo que una apertura agresiva de un primer número de un volumen 3, cuando hace tanto tiempo que no lees la colección, causa rechazo de manera invariable, o fricción al menos. Sí, es lo que hay. Vale, Faithless 3, número 1, y también hemos tenido el número 8 de Moon Knight. Número 8 de Moon Knight, que es un tie-in, pero no es un tie-in. El Moon Knight al que llama está apagado o fuera de cobertura porque, pues, cosas, eventos y tal, y entonces, pues, hay otros personajes que ganan protagonismo. En la portada pone que es un tie-in de Devil's Reign, me parece fantástico, es más bien... Bueno, a ver, Es más bien el número que haces con otro personaje de protagonista en el TVO cuando el tuyo no está porque pues ha sido atropellado por el evento. Sí, de hecho podrías haberlo retomado, supongo, después de que suceda y no pasaría nada. Es como, ¿qué sucedió con Moon Knight durante el evento? Pues lo que se cuenta en el evento y ya está. ¿Y a alguien le importa realmente? Tampoco mucho. Esto es lo que suelo llamar, por decirlo de una manera, el tie-in ventajista, que se le solía dar relativamente bien normalmente a Peter David en ocasiones, cuando estaba sobre todo en X Factor y en Hulka, solía hacer bastante trampa con los tie-ins y los solía usar para bien, entre comillas. Me ha parecido un número que coge que convierte un problema en una oportunidad. Efectivamente, en ausencia del protagonista vamos a desarrollar otro personaje en su lugar, porque ahora tenemos una excusa perfecta para ello, y igual conceptos de todo el asunto de Khonshu y Caballero Luna, que igual
por la naturaleza del protagonista sería más raro tocar y es mejor con este personaje, vamos a darle desarrollos. Y oye, fantástico. Sí, no, me ha gustado mucho el número. Además, ese rollo de, bueno, pues mira, un numerito y tira millas. Fantástico. Número 8 de Moon Knight. Ha acabado también en su número 5, No One Left to Fight 2. Sí, creí que iba a ser el final de la colección. Es el final de un volumen, aparentemente. O sea que va a haber más. Aparentemente. A ver, también estaba la opción con que hubiese más con el final del primer volumen, pero no estaba claro si había funcionado lo suficiente como para hacer más. Por la trama que seguía, daba la sensación de que iba a ser el último número, punto. No tiene por qué serlo. Podría serlo. No tiene por qué serlo ni apunta a que lo sea, pero podría serlo. En cualquier caso, sí que es otro final de volumen de estos, pues, contundentes. Es decir, esto había que resolverlo, esto tenía que suceder, así que pues le vamos a dar cabida aquí. Así que pues terminas a lo grande, montas un enorme espectáculo y dejas, por un lado, una satisfacción emocional y narrativa, y por otro lado, la posibilidad de que haya más de ser necesario. Por otro lado, también diré que el mero concepto de que acabe algo que bebe de una fuente como Dragon Ball, que si algo ha demostrado es que no se acaba, pues resulta bastante graciosa. Es como probablemente aquí el continuar o no continuar se base más, uno, en las ventas y dos, en las ganas que tenga el autor que de seguirlo que en ninguna otra cosa. Y probablemente el autor, si es muy fan de esto de no, dale otra vuelta, es decir, siempre hay un giro más, un tal, pues... Hay cosas que explorar aquí todavía, sobre todo en lo que al hacerle honor al propio título de la colección se refiere. El TVO termina igual que terminó el primer volumen, si no recuerdo mal, con un to be continued con una interrogante y una admiración. ¡Oh! Es una pregunta y al mismo tiempo una exclamación. Es muy, muy divertido el TVO, me encanta, emocionalmente está clavado, es todo lo que... Lo digo siempre, es la mejor continuación no oficial que Dragon Ball podría haber tenido. En muchas ocasiones mejor que la obra original, sobre todo con las continuaciones que la obra original, pero bueno, está muy muy bien. No te metas con Dragon Ball GT, que ya me meto yo. Vale, No One Left to Fight, número 2, 5, o sea, número 2. No One Left to Fight 2, número 5, final de volumen, ya veremos si de colección o no, y vamos a hablar del número 14 de Seven Secrets. Nuestra Merry Seven Secrets. Aquí está de nuevo, llena de emoción, sentimientos, acción, aventura. Una trama donde, como te desconectes 2 meses, ya te da igual quién es bueno, quién es malo, dónde estaba cada uno. Es como da igual, tú te subes a la ola, la surfeas y disfrutas el viaje. Al igual que pasaba con el número anterior, cuanto menos sale nuestro protagonista, menos cajas de texto hay. Así que cuanto menos sale nuestro protagonista, mejor es el TVO. Quién sabe, igual dan cumplida cuenta de una promesa que nos vienen haciendo y tenemos una colección acojonante. Todo mentira. Probablemente todo es mentira, es lo que hay. No, muy bien, sigue manteniendo ahí la energía alta. Está además en un punto de la trama o del arco o lo que sea, especialmente... es todo como... hiper importante en una colección en la cual todo es épico ya desde el minuto 0. Exacto, sí. Así que fantásticamente bien. Seven Secrets número 14. Y vamos a acabar con Superman Son of Kal-El número 8. Buenísimo número. Quiero decir, el anterior era bueno, este tiene la conclusión, por decirlo de alguna manera, de ese momento concreto, de esa trama pequeña de estos 2 números, y es una joya de TVO. Sí, hay una cosa que me gusta mucho de lo que hace este TVO, y es que no solamente no tiene miedo, sino que además tiene la capacidad de llevar a buen puerto el mostrarte un Superman. A ver, es Superman totalmente ultra uber mega poderoso, que al mismo tiempo es muy humano y que no le importa ni mostrar sus sentimientos, ni actuar de acuerdo a esos mismos sentimientos, ni a lo que piensa que tiene que hacer, etcétera, etcétera. Es decir, aunque muchos dirán que hay muchísima corrección política
en este Superman, a mí me parece que al mismo tiempo hay muchísima incorrección política también en este Superman. Es decir, no hace las cosas porque quede bien, porque es lo que hay que hacer. Hace las cosas porque, joder, es que hay que hacerlas, porque es lo que siente que tiene que hacerlas. Y el TVO transmite muy bien esa honestidad del personaje. Sí. Y es la razón principal por la que yo sigo leyendo este TVO. Porque veo un Superman que me lo quiero creer y me gusta. Uno de los Supermanes más honestos que has visto en años, que además en este número concreto tiene en boca de otro que no es él uno de los mejores bocadillos de la semana, que me encanta. Es dejar claro cómo alguna gente no consigue entender cómo funciona Superman. Sí, correcto. Muy, muy fan. Superman no es mandar a la gente al sol de un puñetazo. Superman es otra cosa. Es decir, puede hacerlo, claro que puede hacerlo. Es que ¿por qué Superman no manda a la gente al sol de un puñetazo? Es que, joder, no se trata de eso, es Superman. Es como, es que ¿por qué Batman no mata, chico? Pues porque por la razón que sea, pues Batman no mata, es lo que hay. Es de lo que va. Fantástica colección, sinceramente. Está muy bien, está funcionando y le han encontrado un antagonista divertido, gracioso, sí. Propio, uno de estos malos cabrones. Es decir, pues tú vas a ser un problema porque eres un cabrón. Y los cabrones siempre son problemáticos. Sí, la mala noticia es que el TV amenaza con hacer un crossover de 2 partes. La buena noticia es que lo hacen en una colección que ya leemos, que es Nightwing. Así que, bueno, nos sigue sin gustar ese tipo de cosa, porque pues siempre afecta al ritmo de lectura cuando te toca una colección que no lees. En este caso, casualidad, pues mira, nos da igual. Entiendo que Tom Taylor se lo guisa, Tom Taylor se lo come, y pues... y los que leemos las 2 colecciones, pues nos lo comemos también encantados de la vida. Eso es. Además. Así que, pues Superman, Son of Kal-El número 8, es el último de los TVOs que tenemos en la lista de Irresistibles, el último TVO, por lo tanto, del programa. Ponemos ya aquí punto y final, y como solemos deciros habitualmente, si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.